Hola amigos, con gusto vamos a estudiar la lección 11, el santuario del nuevo pacto. Pero antes oremos. Bondadoso Dios, Padre Celestial, que moras en el cielo, en el santuario celestial, invocamos tu santo nombre para que desciendas a este planeta y estés en medio de nosotros al estudiar tu palabra, querido Señor, y bendícenos. Lo anticipamos, querido Padre, una gran bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El santuario del nuevo pacto, al decir el santuario del nuevo pacto, inmediatamente nos insinúa un santuario del antiguo pacto, y de eso vamos a conversar en esta lección. Una noche sin luna, oscura, la penumbra cubría a Frank mientras caminaba en las calles vacías de la ciudad. Después de un rato, escuchó pasos detrás de él. Alguien lo seguía en la oscuridad. La persona lo alcanzó y le dijo: Frank, ¿el impresor? ¿Eres Frank el impresor? Sí, soy yo, dijo. Pero, ¿cómo lo supo? Bueno, yo no lo conozco, pero conozco muy bien a su hermano. E incluso en la oscuridad sus gestos, su forma de caminar, su figura, me recordaron tanto a él que asumí que usted era el hermano porque me dijo que tenía uno. Esta historia revela, estimados amigos, revela una verdad del servicio del santuario del antiguo pacto. La Biblia dice que ese santuario del antiguo pacto era una sombra, una figura, un tipo del santuario del nuevo pacto. De eso trata nuestra lección y vamos a estudiar el primer punto, el santuario y la relación entre Dios y los hombres y la humanidad, y la relación Dios-hombre. El santuario. Éxodo 25:8 dice ahí, cuando hacía el pacto con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ese deseo eterno de Dios de morar con sus criaturas, con los que Él ama, con los que creó. Pero el pecado interrumpió esa relación y no podía morar en medio de ellos, sino en un santuario. Fue necesario un santuario donde Él moraría. Y entonces dice, por eso habitaré en medio de ellos. Él siempre inició esa relación. Él siempre buscó estar en medio de nosotros, al lado de nosotros. Y por eso dice, hágame un santuario y voy a morar en medio de ustedes. Levítico 26, 11 y 12 sigue hablando de esto, de ese deseo de entablar una relación, de andar junto a nosotros, de estar en medio de nosotros, Dios. El pecado había interrumpido y no podía, obviamente, abiertamente por causa del pecado, andar como en el Edén cara a cara. Pero entonces a través del santuario Él se presenta y quiere vivir. Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros. Pondré mi morada, dice Dios, en medio de ustedes. Y mi alma no os abominará. Y otra, digamos, ¿qué significa eso de abominará? No os aborrecerá, en otra palabra, mi alma. En otras palabras, en lugar de aborrecimiento los voy a amar. Y andaré entre vosotros, dice, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Esa relación íntima, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios, que quiere tener. Andaré entre vosotros, en medio de vosotros. Ese fue, digamos, el eterno deseo de Dios. Y por eso, de hecho, la venida del Señor Jesús a esta tierra, donde dice, y el verbo se hizo carne, Dios se hizo carne, y habitó, moró entre nosotros. Ese es eterno deseo de Dios, de estar con la humanidad. Él vino a habitar entre nosotros, en un cuerpo humano, se hizo hombre para salvarnos, para rescatarnos, para reconectar esa relación rota por causa del pecado. Eso es lo que revela el santuario, ese es el propósito del santuario, de hecho. Tenemos un esquema donde muestra, por ejemplo, cómo Jesús, Él empezó su venida. Él estaba junto al Padre en el cielo, el lugar santísimo, donde es el trono de Dios, en el lugar santísimo. Y entonces tuvo que pasar el velo y pasar al lugar santo, donde vivió, digamos, en esta tierra, a través de la oración que está simbolizado por el altar del sacrificio, el altar del incienso, y la mesa de los panes está detrás, esa que está con los panes de la proposición que representan la palabra de Dios, y por el candelabro con 7 brazos que ardía con aceite. El aceite representa al Espíritu Santo, y Jesús entonces a través del Espíritu Santo vivió, digamos, una vida de una vida santa. Y luego pasó al atrio exterior, o salió, digamos,
De ahí se bautizó. ¿Se acuerdan que se bautizó ahí? Y luego él comenzó, este es el lavacro que está en el atrio exterior, después afuera del santuario, de la tienda. Y de ahí entonces él se ofreció como sacrificio en el altar de sacrificio, que representaba la cruz. Ese es el camino que él tuvo que tomar, de descender para venirnos a encontrar al pecador. Y entonces el pecador, ¿qué hace? Viene y acepta la cruz, el sacrificio de Jesús en lugar de nuestros pecados. Y entonces él se bautiza. Y entonces vive una vida santa. Hace la inversa, digamos, hace la inversa de lo que Jesús hizo. Jesús descendió y el pecador viene a Jesús. Entonces, aquí él vive a través del Espíritu Santo, a través del pan de la proposición, la palabra, y de la oración vive una vida de santificación después de haber sido justificado, salvado. Vive una vida de santificación y luego entonces un día va a vivir en la presencia de Dios que se llama la glorificación. Un día en la presencia de Dios se sentarán en el trono con Cristo en el lugar santísimo. Eso revela el santuario. Y de hecho así se ve el santuario. El lugar santísimo es, simboliza el trono de Dios, la oficina del universo, por así decir, desde donde Dios reina. Y luego entonces el lugar santo donde está el altar del incienso, como es el candelabro, que ardía con aceite, y la mesa de los panes que está ahí al fondo, ahí lo ilustra mejor. Y el atrio exterior, donde está el lavacro, donde está esa fuente, donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar adentro. Pero simboliza el bautismo, donde se bautiza. Y entonces aquí el pecador trae su sacrificio. Y entonces, lo degolla, el cuello. Y el sacerdote ahí encuentra al pecador y toma su sangre. El pecador se vuelve, pero la intercesión sigue, el sacerdote sigue, se lava, entra al santuario y intercede por el pecador. Continúa, la obra. No solamente es suficiente ahí, no solo se realiza la obra ahí en el altar del sacrificio, sino que continúa. Mientras el pecador va libre, perdonado, el sacerdote continúa la obra. El santuario, entonces, pecado, sangre y aceptación. El santuario dice, Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. La sangre se derramaba en el santuario, en el altar del sacrificio, y se llevaba adentro la sangre a la cortina y se la rociaba ahí, y intercedía el sacerdote. Y casi todo es purificado según la ley, el antiguo pacto, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso es lo que es remisión. No hay perdón, no puede haber perdón. Eso es lo que dice Hebreos, el Nuevo Testamento, comentando en el nuevo pacto. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, de los corderos, de los sacrificios, no puede quitar los pecados. Y entonces, ¿para qué fueron dados? ¿Para qué pidió que ofrecieran sacrificios? Esos sacrificios, todos simbolizaban al verdadero sacrificio. Eran símbolos, eran figuras. Figuras, la palabra en griego es tipos. Tipos que significa figuras. ¿Y qué es un tipo? Un tipo es aquello que apunta al antitipo. Jesús, el verdadero sacrificio, es el antitipo. Cuando el verdadero antitipo vino, entonces el tipo que son los sacrificios de toros y de corderos, ya dejan de ser, porque el verdadero cordero, el antitipo vino. Entonces de eso trata. Apuntaban esos sacrificios, no pueden, quitar los pecados. Solo apuntaban al verdadero sacrificio que era Jesús. Mateo 26:28, por eso Jesús dice, cuando él iba a ser sacrificado el día jueves en la cruz, en la última cena, dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, hablando del vino, que estaban tomando la cena, el vino y el pan. Esta es mi sangre del nuevo pacto, vino sin fermentar, por si acaso, jugo puro de uva. Esta es mi sangre del nuevo pacto,
que por vosotros, este vino representa mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para remisión de los pecados, para perdón de los pecados. Eso es lo que es. Él de hecho estableció para recordatorio de su cruz la Santa Cena. Eso es lo que es, el vino y pan sin levadura. Representa esa sangre y el cuerpo que fue partido en la cruz por salvarnos. De eso trata. Y claro, todo eso son símbolos del santuario. Que vienen desde el santuario. El santuario y la sustitución ahora, la sustitución. Dice así Hebreos 9:14, dice, cuánto más la sangre de Cristo, hablando de los sacrificios, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Él se ofreció a sí mismo. Los sacrificios, el sacrificio en la cruz es iniciativa de Dios. Los sacrificios, los paganos ofrecían sacrificios a sus dioses, pero era ellos que ofrecían sacrificio. Dios, en cambio, Él provee el sacrificio. Él se ofrece a sí mismo. Los hombres no le dan sacrificio a Él, es Él que provee el sacrificio. Por eso cuando se acuerdan que Abraham y su hijo Isaac, cuando lo iba a sacrificar ¿cómo se llama? Y le dice, pero vamos a hacer sacrificio. ¿Y dónde está el cordero, padre? Le dice a su padre Abraham. Le dice, Dios proveerá el sacrificio. Dios se proveerá de sacrificio. Porque esa es la teología del sacrificio. Que Dios provee. Los paganos, ellos ofrecían sacrificio. Dios, Él ofrece sacrificio. Él es el que ofrece. Él se ofrece a sí mismo. Diferente. Se ofreció a sí mismo sin mancha. Se ofreció como sacrificio sin mancha. Porque es el Cordero sin pecado. A Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo, ofrecida sin mancha, nos limpia de pecado. Se ofreció, dice, como sacrificio. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados, salvados, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Versículo 19, sigue diciendo, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin pecado y sin contaminación. Jesús es el cordero sin pecado. Los corderos solo eran figuras, símbolos que apuntaban al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el cordero sin pecado. Él es el cordero perfecto que toma nuestro lugar. Y por nuestra salvación tomó la sangre preciosa, no de un cordero, no de un hombre, sino de Dios mismo. Dios y hombre al mismo tiempo. Nuestra salvación costó al Dios hacerse hombre. Y tiene que tener esos atributos de ser Dios y ser hombre al mismo tiempo. Era el único que podía salvarnos. Tomó al Dios eterno a hacerse hombre y venir a la cruz y derramar su sangre preciosa. Eso es lo que tomó. Y por eso Isaías 53, versículo 4 al 12, revela esa sustitución, que ese cordero venía a tomar nuestro lugar para podernos rescatar. Nosotros merecíamos morir eternamente, nosotros merecíamos, derramar nuestra sangre, pero igual no nos salvaba. Entonces Jesús toma nuestro lugar en razón de que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Isaías 53, 4 al 12 dice, entonces solo es un resumen aquí, ahí habla de Jesús que toma nuestras enfermedades, tomando nuestro lugar. Él sufre nuestros dolores, tomando nuestro lugar como sustituto. Él, por su llaga, dice, nosotros fuimos curados. Dios carga en Él el pecado de todos nosotros, dice ahí. Y Él expía nuestros pecados, limpia nuestros pecados, lleva nuestras iniquidades, ora por nuestras transgresiones. Ahí, si ustedes lo leen con cuidado, Isaías 53, ahí se muestra el siervo sufriente tomando nuestro lugar como sustituto, tomando nuestro lugar. Eso es lo que muestra ahí. El santuario y el sumo sacerdote del nuevo pacto ahora. El santuario y el sumo sacerdote del nuevo pacto. El antiguo pacto tenía sus sacerdotes también, pero acá es un sumo sacerdote del nuevo pacto. Dice así, Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote.
Está hablando de Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿Dónde? ¿En la tierra? No, en los cielos. Ese es el sacerdote que nos convenía. Ese es el sacerdote, digamos, que nos trae esperanza. El verdadero sacerdote. Los otros sacerdotes eran figura y tipos del verdadero sacerdote, que apuntaban la obra sacerdotal del verdadero sacerdote llamado Jesús, que eran temporales. Que una vez que viene Jesús y muere en la cruz y ofrece su propia sangre, ya no necesitamos sacerdotes humanos más. Ya no necesitamos sacerdotes mortales y temporales que mueren. De hecho, de eso habla la Biblia. Versículo 2 dice, ministro, este es ministro, hablando de Jesús. Ministro significa que él ministra, sirve. Ministro del santuario. ¿Y de cuál santuario? ¿Del antiguo pacto? ¿El santuario que hicieron los levitas dirigidos por Moisés? No, este es el santuario del verdad, como dice aquí, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, de aquel verdadero santuario, porque es sinónimo, tabernáculo, santuario, que levantó el Señor y no el hombre, no los levitas. Este es el verdadero tabernáculo. Ese tabernáculo en el desierto apuntaba al verdadero tabernáculo eterno que Dios tiene. Por eso le dijo, cuando le mostró a Moisés, le dijo, ten cuidado que hagan como el modelo que se te ha mostrado en el monte. El santuario tenía que ser, era copia, una sombra, una figura del verdadero tabernáculo, del verdadero santuario celestial. Eso es lo que es. Y aquí está hablando de eso. Versículo 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Por lo cual es necesario que también hablando de Jesús, tenga algo que ofrecer. Y claro, Él tiene que ofrecer su sangre infinita, su sangre preciosa, valiosa, que quita el pecado del mundo. Dice, todo sacerdote ofrece sacrificio. También tiene que ofrecer. Versículo 4 de Hebreos 8 dice, así que si estuviera sobre la tierra Jesús, si no hubiese ascendido al cielo y se hubiese sentado al lado del Padre, si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, habiendo aún sacerdotes, porque ¿qué pasó? Jesús vino, entregó su sangre y los sacerdotes, fariseos todavía estaban ellos ofreciendo sacrificios, mientras el verdadero sacrificio estaba en la cruz. Mientras el verdadero sacerdote iba a ofrecer su propia sangre allí en el santuario celestial, ellos todavía están enfocados en el santuario terrenal, en el templo, ofreciendo sacrificios. Cuando Jesús a las 3 de la tarde estaba muriendo, ellos estaban ofreciendo en el templo el Cordero Pascual. Así estaban, así estuvieron, digamos, de ciegos la primera vez. Todavía hay sacerdotes, dice el apóstol cuando está escribiendo. Después de varios años ya Jesús había ascendido al cielo, porque la carta a los hebreos fue escrita muchos años después. Dice, aún hay sacerdotes. Ellos continuaron ofreciendo sacrificios y continuaron sus ojos puestos en los intermediarios sacerdotes humanos mortales. Mientras el sacerdote verdadero estaba queriendo interceder por ellos, ellos ponían sus ojos en sacerdotes humanos. Es lo que describe aquí. Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven, estos sacerdotes humanos y esos sacrificios, los cuales sirven a lo que es figura, hay tipos en griego, tipos. Figura y sombra, son una sombra solamente de las cosas celestiales. O sea, una sombra, yo proyecto una sombra, esa es sombra, pero hay un verdadero, el que proyecta esa sombra. Eso es lo que está hablando, de las cosas celestiales. Las verdaderas cosas a las cuales estos tipos y temporales sacerdotes y sacrificios apuntan es a las cosas eternas, a las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, el santuario en el desierto, en el primer pacto que hizo con el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Eso es lo que le dijo. Hagan el santuario conforme a la maqueta que se te mostró, en otras palabras. Así que, versículo 6 dice, pero ahora, estamos en una realidad nueva ahora, en el nuevo pacto, ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, mejor ministerio en el santuario es el suyo, hablando de Jesús, cuanto es mediador son los sacerdotes, son mediadores, es mediador de un mejor pacto.
Jesús es un mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Jesús es el nuevo mediador. Jesús es el nuevo sacerdote. ¿Dónde? No en un santuario terrenal más. No en un lugar, no acá en la tierra, sino allá en el cielo. Por lo tanto, por eso es que caduca una vez que Jesús empieza a fungir como sacerdote, el verdadero sacerdote, caducan los sacerdotes humanos, caducan los sacrificios humanos, no más sacrificios humanos. Hebreos 7:5, por eso dice, por lo cual puede también salvar, hablando de este sacerdote mediador, Jesús, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él, por Jesús, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Claro, Él nunca muere, porque Él es el sacerdote eterno, que ascendió al cielo. Los otros sacerdotes son mortales y mueren y dejan de interceder. Este dice viviendo siempre para interceder. Esto es lo que le convenía al ser humano, un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, de hecho, dice en otra parte. El santuario y el ministerio, y su ministerio celestial. El santuario y el ministerio celestial en este santuario. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, tipo del verdadero, sino del verdadero obviamente santuario, que es el celestial, sino en el cielo, el santuario que está en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús dice, no entró en el santuario ahí del Sinaí, en el templo ahí hecho por manos humanas. No, Él entró en el verdadero santuario que está en el cielo para presentarse ante Dios, allá. Eso era lo que nos convenía. Versículo Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos sino uno que fue tentado en todo, porque se hizo hombre, sí, tomó carne y hueso como nosotros, fue tentado en todo, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es el Cordero sin pecado. Ese es el sacerdote que nos convenía. Mire lo que dice. Y eso sigue diciendo. Ese es el sacerdote, ese es el mediador del nuevo pacto. Primera de Timoteo. Del antiguo pacto, varios sacerdotes. Acá solo un sacerdote. Suficiente. Primera de Timoteo 2:5-6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. No hay dos, no hay tres. Un solo mediador, un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él es el único que fue a la cruz por mí, por ti. Él es el que, digamos, es un sacerdote que puede compadecerse porque nos entiende, porque es hombre igual que nosotros. Él sintió en su carne los efectos del pecado, los efectos del dolor, y Él puede entendernos. Y Él puede simpatizar, y Él puede decir, entiendo que tú eres débil, entiendo que tú, la carne te vence, y yo te entiendo, pero aquí estoy para auxiliarte. Ese es el sacerdote que nos conviene, eterno, que nos entiende, porque se hizo uno de nosotros. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Hablando de este intermediario. En ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Aquí en este planeta no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el que nos puede salvar perpetuamente. Él es el mediador, el único mediador. No hay otro nombre. Así que si usted pone su confianza en algún otro ser humano, algún otro buen cristiano, lo que sea, no hay otro mediador sino Cristo para la salvación. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, no dice yo soy uno de los caminos para ir al Padre. No, yo soy el único camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie, absolutamente una sola persona va a decir, aquí estoy en el cielo, gozando del paraíso, gracias a que alguien intercedió por mí, gracias a que yo me salvé porque guardé la ley,
Porque yo, como dicen algunos, en el Antiguo Testamento se salvaban por la ley, obedeciendo la ley. En el Nuevo Testamento por la gracia, por la sangre de Jesús. No existe tal cosa. Nadie viene al Padre porque, bueno, yo guardé la ley. No existe tal cosa. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino. Él es el único intermediario. Él es el único Salvador. Él es el único que fue a la cruz. Y Él es el único que es Dios y es hombre a la vez. Eso tomaba nuestra salvación. Si hubiese necesitado solo un ser humano para que interceda para nosotros, para que sea mediador entre Dios para mi salvación, si hubiese necesitado un ser humano, no necesitaba Jesús hacerse hombre. No necesitaba venir a morir a la cruz. Si guardando ley nos podíamos salvar. Pero la verdad es que nadie guardó la ley, porque la Biblia dice que todos pecaron. Solo Cristo guardó perfectamente la ley. Nunca pecó, obviamente, porque Él es el Cordero sin mancha. Y nuestra esperanza, nuestra confianza entonces está segura cuando la ponemos en Él. Y entonces no podemos sacar los ojos de Él, porque es nuestra única y la sola esperanza que tenemos para nuestra salvación. Así que, mis amigos, los invito a que pongan su confianza en Cristo. Al poner su confianza en lo que revela la palabra de Dios, no serán chasqueados, no serán entristecidos, sino que tendrán gozo eterno y salvación eterna y paz eterna, porque solo Cristo da eso. Así que los invito a poner su confianza en Cristo. Oremos. Amado Padre, que estás en el cielo, gracias por tu santa palabra. Gracias, querido Señor, por el sacrificio eterno de tu Hijo amado. Gracias, Jesús, porque tú te ofreciste a ti mismo. Tú te entregaste a ti mismo por nuestra salvación, para tomar nuestro lugar. Nosotros merecíamos morir y morir eternamente, porque nosotros fuimos los que pecamos. Nosotros fuimos los que nos rebelamos. Nosotros somos los que nos rebelamos. Pero tú tomaste nuestro lugar, tu vida perfecta en lugar de nuestros trapos de inmundicia, en lugar de nuestra justicia perversa, torcida, de hecho. Nuestra justicia, dice la Biblia, que es como trapo de inmundicia, querido Señor. Por eso tu justicia, tus méritos, tus obras en la cruz son las únicas que nos traen esperanza y salvación. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre eterno, y Jesús y Espíritu Santo. Gracias. Amén. Estimados amigos, por favor, compartan esta grabación para que otros puedan gozar de la palabra de Dios también. Dios les bendiga. Gracias.